Siempre me gusta decir que en el pasado Dios hablaba directamente con el hombre, luego el hombre cayó en su nivel espiritual y Dios empezó a hablar a través del profeta. Después, ese Dios se hizo carne y vino y habló a través de Jesús. Luego Dios siguió manifestando a través de los apóstoles y dejó su palabra escrita para que hoy nosotros escuchemos su voz a través del siervo escogido en esta mañana. Así es que es un placer para mí poder presentar al pastor Pablo Carrizo. Ya lo he dado ahí atrás de él para que pudiera estar con nosotros. Gracias, pastor, por esta oportunidad, y esta es su iglesia de dentro. Bienvenido. Gracias, hermano Edil. Feliz sábado, hermanos. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Lamentablemente no pudo estar también mi esposa, que hubiera querido, pero mis suegros vinieron ayer, entonces para un viaje largo que tuve que hacer para estar con ustedes, entonces decidieron ir a una iglesia más cercana, a la iglesia de París, no Francia, Texas, desde la París, Texas, aquí. Sí, así que ella es mexicana. Fíjese, me casé con una mexicana. ¿Hay alguno de México aquí? Oh, entonces mi pregunta es al revés. ¿Hay alguno que no sea de México? Ah, sí, no, hay algunos que no son de México. A ver, ¿de qué otros países tenemos? De El Salvador, Honduras, hermana. De Perú, qué lindo. Casi vecinos ahí. A ver, ¿qué otro país? Colombia. De Venezuela. Qué lindo, qué bueno, hermano. Diferentes países del mundo. Y gozarnos, porque si nos gozamos aquí, estudiando la palabra de Dios, cantando juntos, reuniéndonos, allá en el cielo, también nos vamos a ver allá y vamos a seguir la fiesta allá arriba, ¿no? Entonces, empezar a disfrutar juntos. Y sobre todo del estudio de la palabra de Dios. Pero déjenme contarles brevemente, para beneficio de mis hermanos que quizás están poco tiempo en la iglesia asistiendo, un pequeño testimonio de lo que Dios ha hecho de mi vida, cómo Dios me ha dirigido hasta aquí. Me preguntan a veces, ¿cuándo viniste a Estados Unidos? ¿De dónde viniste? Y yo les digo, y cada vez que les digo me sorprendo, que estoy aquí en Estados Unidos hablando ante un grupo de hermanos. En primer lugar, porque yo no soy un hombre de fácil palabras. No soy muy... más, mi esposa por ahí me dice, tú no hablas. No, claro, pero tenemos nuestra media naranja que ella habla por nosotros. Lo que yo no hablo, ella lo habla. Entonces, Dios ha hecho un cambio bastante grande en mi carácter inclusive. Y estoy aquí como pastor laico, misionero. No puedo estar trabajando con la conferencia de Texas como lo estaba antes. Estaba antes por el tema del COVID. ¿Usted recuerda el COVID? Ahí, bueno, tuvieron... algunos pastores quedaron sin trabajar en la conferencia, pero eso no es problema, porque nosotros seguimos trabajando ¿para quién? Para Dios. Por eso estoy aquí. Entonces... me sorprende que Dios siga utilizándome como un instrumento, aunque imperfecto, para compartir la palabra de Dios. Y ahí está el poder, ¿no? Ahí está el poder. Entonces, joven que me escuchas, un mensaje para ti. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero en la medida que tú le dejas a Él actuar en tu vida. Dios puede cambiar tu carácter, como lo ha hecho conmigo. La personalidad también la puede cambiar. Él puede darte la orientación que necesitas para tu vida. Si no te encuentras satisfecho en tu vida ahorita, no te preocupes, entrégate a Jesús, dale tu problema a Él y espera. Y sé un joven feliz, sé un joven con aspiraciones. Y Dios te dará las peticiones, te cumplirá las peticiones de tu corazón, como las ha cumplido en mi vida. Yo me sorprendo del Dios que ha cumplido muchos deseos de mi vida, las ha cumplido. Entonces,
no tardes en entregar tu vida a Jesús. Y los que están de visitas entregando, el tiempo es corto. Estamos viviendo tiempos muy delicados, muy difíciles. Entreguen su vida pronto a Jesús. No se tarden, no se tarden. Y para eso, el tema que he estado preparando para compartir con ustedes, esperamos sea de utilidad para que al conocer más a Jesús, ustedes tengan mayor facilidad para entregarse a Él. Porque no se puede entregar uno a quien no conoce. Y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Usted va estudiando la palabra de Dios, va conociendo de Jesús y dice, ¿cómo no me voy a entregar a quien me ama tanto y me puede ayudar tanto? Entonces, hermanos, vamos a estudiar de lleno la palabra de Dios. Saludos para los hermanos que están mirándonos por YouTube también. Dios te bendiga y preparémonos para estudiar la palabra de Dios. Que la primer PowerPoint que vamos a presentar algunas fotos. Tengo allí, es una foto de un conejito con unos huevos de Pascua. Yo voy a hacer como los que hacen marketing. Vieron que cuando viene un día festivo ya desde antes ya están hablando sobre el tema. Bueno, yo estoy así, estoy hablándoles del tema de la Pascua, pero todavía falta como un mes más o menos. Pero para cuando llegue, ¿no? Cuando llegue la Pascua. ¿Saben? El tema de la Pascua, no tiene nada de malo el conejito, los huevitos en sí. El tema es que con el tiempo, el enemigo de Dios ha intentado reemplazar la verdadera Pascua, que es la que queremos hablar en esta mañana, de la verdadera Pascua. Entonces, ahí estaría el mayor peligro para la sociedad entera, para usted y para mí, que finalmente dejemos de, pensemos más en los huevitos de colores y en el conejito, que no tiene nada malo en sí, pero desviarnos y cada vez más hacer que olvidemos de la verdadera Pascua. Por eso yo quiero hablarles y cambiar un poquito, no centrarme en decir qué no es la Pascua, más bien centrarme en decir qué es la verdadera Pascua. Es como que cuando usted ve el billete de $100, vamos a estudiar las características del billete de $100 verdadero. Ya para cuando tenga en su mano el billete de $100 falso, fácil, ya sabe, no, este es falso. Entonces, nos centremos en lo verdadero, que es la verdadera Pascua. Y vamos a aprender juntos, porque yo he aprendido bastante con el estudio de este tema y quiero compartirles. A ver si vamos a apuntar con este tema. Sí, está on. Ahí está. Entonces, gracias. Vamos a pasar de largo porque tiene sus orígenes, algunos con fundamentos, tendrán sus fundamentos, dicen que se originan en el área de la Pascua, de la idolatría. Y bueno, y podemos presentar algunas imágenes de estas, pero no quisiera tomar mucho tiempo en esto, esa es mi filosofía. Vamos directamente a la verdadera Pascua. Entonces, si nos ayudan, porque no estoy dándole a la historia en la siguiente. A ver. Ahí está. Entonces, vamos a pasar un poquito viendo desde el Egipto, cuando fue instituido por Dios la Pascua, y cómo fue ensayada Pascua en el tiempo de Jesús, y finalmente cómo Jesús cumple la verdadera Pascua. Es interesante esto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. No, ahí está, a la anterior. La verdadera Pascua comenzaba un día 10 de Abib. Así Dios lo estableció. Inclusive, vamos a la Biblia. ¿Ustedes tienen Biblia? No tengo la opción de poner el texto bíblico en la pantalla. No sé, tal vez los jóvenes lo puedan hacer. Pero vamos a Éxodo capítulo 12 para ver un par de versículos cómo Dios instituyó la Pascua. Él originó. Dice la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 12 y en el versículo 1, ahí dice, ¿habló? ¿Quién habló?
a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, ¿no? Y les dijo, el versículo 2 ahora leo. Muchas gracias. Sí, o es las pilas o es el que usa el que no sabe cómo usarlo. Entonces, Éxodo capítulo 12 y el versículo 2 ahora, vemos quién es el que fundó la Pascua. Este mes, dijo Dios, será para vosotros el ¿qué cosa? El principal entre los meses, ¿verdad? El principal. Interesante, ¿sabían eso que Dios estableció los meses en Egipto? Inclusive más. El versículo dice, ¿o será también este mes? ¿Qué cosa? El primero de los meses del año. Entonces no solamente fue ese mes que Dios estableció primero el principal, sino el primero. Y a partir de ahí, Él dijo en el versículo 3, hablar a toda la congregación de Israel y decid. Gracias. Y decid. ¿Qué cosa tenía que decir Moisés a la congregación? El día 10 de este mes tomará cada uno, ¿qué cosa? Un cordero según las familias de los padres, ¿verdad? ¿Un cordero por qué? Un cordero por familia. Entonces fue ordenado por Dios la Pascua. Ya vamos a mirar un poquito, a estudiar. Y el día 10. Entonces, con esto en mente, ahora sí les quiero contar brevemente cómo vivían una fiesta de Pascua en el tiempo de Jesús. ¿Quisieran saber cómo vivían una fiesta de Pascua en aquel tiempo? Que luego, como dije al principio, vamos a repasar cómo la cumplió Jesús en su tiempo. Vamos a estudiar rápidamente. Este mapa muestra que es el mapa de Jerusalén. Y hay un cuadrado de donde sale la línea roja, es un camino, la línea roja es un camino, y el cuadrado que ven allí es el templo de Jerusalén, ¿verdad? En ese día 10 armaban una ceremonia para ir a buscar el cordero de Pascua, el cordero pascual en Belén. Entonces hacían una ceremonia especial, la gente se juntaba del templo, como ven allí, los sacerdotes hacían una fila y hacían un camino para que el sumo sacerdote saliera y fuera hasta Belén. Esto para los que les gusta buscar las fuentes de dónde lo saqué, el historiador se llama Michael Root, historiador, lo pueden buscar allí en YouTube si quieren. Entonces, salía el sumo sacerdote hacia Belén a buscar de los establos de Belén el cordero pascual que se iba a sacrificar. También, cada familia agarraba su cordero también, pero ya lo vamos a ir mirando. Entonces, hacían una ceremonia interesante donde el sumo sacerdote salía y anunciaban con trompetas. Pasamos rápidamente. Y cuando llegaban al establo de Belén, escogían un corderito sin mancha, un corderito que no tuviera un defecto, y lo examinaban bien. Y de regreso venían acompañados el sumo sacerdote que traía el corderito principal para la Pascua, traían otros para hacer, para cumplir como cordero pascual, pero el principal lo traía el sumo sacerdote, le ponía como un listoncito rojo para marcarlo de los otros, y lo llevaba de regreso hacia el templo en Jerusalén. Y claro, lo llevaban cargando. Es interesante que los llevaban en manos, no los llevaban caminando. Y allí, antes de entrar el sumo sacerdote, pues llegando hacia el templo, la gente, los sacerdotes específicamente, los sacerdotes empezaban a cantar esto. Hosana, gritaban, así era la ceremonia en el tiempo de Jesús. Hosana en las alturas, bendito el que viene
En el nombre del Señor. Ellos hasta ese momento que decían esto, ellos ni sabían que iba a venir un tal Jesús. Ellos no sabían. Ellos hacían la ceremonia desde el tiempo del Éxodo, pero ni sabían que se iba a cumplir pronto. Ellos gritaban esto, ¿no? Y bueno, y tenían inclusive, dice el historiador que les digo, palmas como para recibir al sumo sacerdote que traía el corderito. Y ahí estaba en el templo durante unos 4 días, lo tenían que tener al corderito examinándolo a ver si no tenía algún defecto. Claro, el día 14 también, cuando llegaba el mismo día que se sacrificaba el corderito, las familias también, uno por familia, como hemos leído, venían con su corderito cargando hacia el templo para sacrificarlo. El cordero pascual estoy hablando. Y allí, una vez que los sacrificaban, llevaban la sangre hacia el altar y lo ponían, la sangre del cordero pascual, en el altar. Entonces, el día 14 de ese primer mes, el mes principal que Dios estableció desde Egipto, y el día 14 era sacrificado. Entonces, estoy yendo un poquito rápido, pero para llegar a cómo Jesús cumplió esto en detalle. Interesante, le va a gustar. Entonces, el sacerdote, cuando mataba el corderito principal, el que tenía el listoncito rojo, cantaba el Salmos 22, que es un salmo de ascensión, y tomando la copa, al final decía el sumo sacerdote, ahí lo escribí, ¿qué decía el sumo sacerdote? Consumado es. Interesante. Vamos a seguir mirando. Y claro, los corderitos pascuales que cada líder de familia mataba, luego eran cocinados al fuego, puestos en una estaca y cocinados de tal manera que luego se comía. Las familias lo comían con panes, ¿qué cosas? Sin levadura. Ustedes saben bastante, estamos entonces repasando. Algunos quizás lo estoy contando como para los que son, los que no conocen tanto, ¿no? Bueno, entonces, aquí empecemos entonces a ver cómo Cristo Jesús lo cumplió. Vamos a Juan, capítulo 12, versículo 1, y luego vamos a leer el versículo 2. Juan 12. Y el versículo, Juan capítulo 12 y el versículo 1. Muy bien. Le voy a dar un tiempito para que lo encuentren. No lo tengo, lamentablemente, para ponerlo ustedes, que ustedes lo lean en la Biblia, pero si ustedes se comparten la Biblia, sería muy bueno para que lo lea el que está al lado también. Juan 12. Dice el versículo 1, miren lo interesante cómo Jesús, vamos a ver, empezó a cumplir la fiesta de la Pascua en detalles y lo que se hacía, y ya les mostré cómo se hacía en el tiempo de Jesús, ¿no? La Pascua en el tiempo de Jesús. Ahora, cómo Cristo Jesús lo cumple, cómo Él va en detalle. Entonces, Juan capítulo 12 y el versículo 1. Y el 12 también lo vamos a leer. Arranquemos con el 1. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba ¿quién en Betania? Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. 6 días antes. Y el versículo 12, saltémonos y vamos al versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén. Entonces, hasta ahí termino. Porque yo lo que quiero hacer hincapié en esto es que al día siguiente de haber estado en Betania, porque en el versículo 1 dice la palabra de Dios que 6 días antes de la Pascua, leo otra vez el versículo 1, Jesús
había ido a Betania, donde estaba Lázaro. La Pascua ya se acercaba. Jesús está en Betania teniendo la cena especial. Tuvo una cena muy especial allí. No voy a centrarme mucho en esa fiesta, pero terminado la fiesta, la hermana White nos dice que Jesús va hacia Jerusalén, va el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Dice la hermana White que Jesús está a la fiesta, entonces es muy probable que haya estado en la fiesta Jesús un día sábado. El día domingo, primer día de la semana, Él va hacia Jerusalén y con una intención especial. Ese primer día va a Jerusalén para tener la entrada triunfal. ¿Recuerdan la entrada triunfal de Jesús? Aquí, entonces, miren cómo va Jesús cumpliendo. Me estoy yendo para atrás. Ahí está, la entrada triunfal de Jesús. Él, después de estar en Betania teniendo la fiesta 6 días antes de la Pascua, Él sale para Jerusalén y hace una entrada triunfal. La entrada de Jesús, Él no entra caminando. Él, mejor dicho, se acerca, dice la hermana White, que Él se acerca desde Betania, llega hasta la cumbre del Monte de los Olivos. Y en ese transcurso la gente empezó a reunirse. Jesús manda a traer un pollino, un asno, donde Él se sube y la gente empieza a gritar algo interesante. ¿Qué empieza a gritar la multitud acerca de Jesús? Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando llega, ustedes saben la historia, que llora por Jerusalén también, dice la historia que Él llora. Pero hasta los sacerdotes le dicen, hey, para tu gente porque está gritando mucho. ¿No ves lo que gritan? Entonces Jesús le dice, pero si yo les impido que dejen de gritar, las piedras van a hablar, porque se estaba empezando a cumplir la Pascua, se estaba empezando a cumplir. Y Jesús hacía la primera parte como algunos detalles, porque ya hemos visto cómo los sacerdotes también gritaban, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Empezaba a cumplir en detalles. Así como la foto ya le he mostrado cómo venían, ¿se acuerdan que les dije anteriormente que venían los sacerdotes de Belén cantando y dando la bienvenida al sumo sacerdote con el corderito? Cantando. Se venía cumpliendo detalles interesantes que quizás no lo habían visto antes. Entonces, Jesús estuvo también en el templo a partir que al otro día cuando Él hace la entrada triunfal, o sea, del día martes en adelante, empieza a ir al templo Jesús y la gente, los sacerdotes especialmente, empiezan a buscarle faltas, defectos. Intentan, como quien dice, ponerle trabas a Jesús, los mismos líderes, para encontrarle algún defecto. ¿Y le encontraron algún defecto a Jesús? En lo que hablaba, en lo que decía, en algo, ningún defecto fue hallado. Así como tampoco se tenía que encontrar un defecto en el Cordero Pascual. ¿Vieron esos detalles? Que Dios se iba cumpliendo, Jesús iba cumpliendo la Pascua en detalle. Entonces, llegando el día 13, jueves 13, miren esto que les voy a contar. Presten mucha atención a lo que voy a decir en esto. Vamos a leerlo. Vamos a leer Marcos, el libro de Marcos. Ahí es el capítulo 14 y el versículo 12. Vamos a Marcos. Vamos a ver entonces qué pasó con la fiesta de la Pascua el día que Jesús cumplió la Pascua. Vamos a ver Marcos en la Biblia. Marcos capítulo 12 y el capítulo 14, perdón, y el versículo 12. Marcos 12,
14 y el versículo 12. 14 y el versículo 12. Miren lo que le preguntan los apóstoles de Jesús al propio Jesús. Ese día 13, jueves, donde se mataba el Cordero Pascual. Miren lo que dice. Estudiemos las Escrituras. Traten de seguirme en la idea, en el argumento que estoy presentando. El versículo 12 leo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, también comenzaban la fiesta de la Pascua, el mismo día, también comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Ese mismo día, cuando sacrificaban también, ¿qué cosa dice el texto? Cuando también sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para qué cosa, Jesús? ¿Para que comas la Pascua? Jesús comió el Cordero Pascual y comió el pan sin levadura también. Entonces ellos fueron, ustedes saben que encontraron un aposento alto. En ese aposento alto se reunieron. Claro, en ese transcurso ellos tuvieron que matar el Cordero Pascual, ¿o no? Para comerlo no lo puedes comer vivo, necesitas haberlo matado. Entonces ese día jueves matan el corderito y en la Santa Cena pasa algo interesantísimo. Jesús come el Cordero Pascual, jueves 13, y allí establece una nueva ceremonia, que es la fiesta de la Santa Cena, porque Él dice, agarra la copa y dice, ven esta copa, esta representa mi sangre que por ustedes es derramada. Recuerdan que Jesús muere al otro día, esa noche, bueno, me estoy adelantando. Entonces Él también agarra el pan y dicen, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Cómanlo todas las veces que sea necesario. Y en esa fiesta Jesús establece la Santa Cena, porque Él sabe que a partir de que Él muera en la cruz, no iba a ser necesidad de seguir matando corderos. Él sabe de que Él tiene que establecer algo que lo recuerde la muerte de Él, algo nuevo, que no tenga que ser seguir matando corderos. Entonces Él establece en ese mismo jueves de noche, establece la Santa Cena con el pan y con el jugo de uva sin fermentar. Entonces Él empezaba a cumplir detalles de la Pascua y le hago la pregunta, ¿el cordero qué día se mataba? Según, bueno, quizás no se los mencioné tanto, pero era el día 14, ¿verdad? El día 14... vamos a ver un texto bíblico para que veamos en qué momento se tenía que matar el Cordero Pascual y cuándo Cristo murió como Cordero Pascual. Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 16 y el versículo 6. Deuteronomio 16, 6, porque en este versículo vamos a mirar el momento exacto que moría el Cordero Pascual. Deuteronomio 16 y el versículo 6. Porque la pregunta sería entonces, Cristo, ¿por qué no murió ese día? Que era el día que el Cordero Pascual debía morir, el día 14. El jueves era el día 13. Pero miren lo que dice el texto bíblico de Deuteronomio capítulo 16 y el versículo 6. Dice así. Sino en el lugar que Jehová tu Dios escoja para que habite su nombre, allí, ¿qué cosa? Sacrificarás la víctima de la Pascua. ¿En qué momento? ¿En algún horario específico? A la puesta de sol. Se tenía que matar el corderito. Entonces, yo me preguntaba, Jesús entonces tuvo que esperar hasta el otro día, porque el cordero se mataba en el día 14 en la puesta, porque recuerden que nosotros como iglesia, que seguimos la Biblia, nosotros creemos que cuando se pone el sol, ¿qué pasa?
empieza el otro día, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces ya era el día 14, el día que se mataba el Cordero Pascual. Entonces, o sea, el jueves era 13, baja el sol, se mata el Cordero Pascual, Jesús come el Cordero Pascual, pero Él muere ¿cuándo? El día 14, antes que termine el día 14, Él muere a las 3 de la tarde del día 14, el jueves. El viernes a las 3 de la tarde. Antes que termine, ¿qué cosa? Antes que termine el día 14. Pregunta, ¿puede Jesús haber muerto ese mismo jueves en el mismo momento que se tenía que matar el Cordero Pascual? Y sí, lo podría haber hecho, pero ¿saben qué? Se hubieran superpuesto. Más bien Jesús esperó un poquito más hacia el día viernes a las 3 de la tarde para morir, para cumplir las Escrituras y para que la gente esté concentrada en lo que Cristo iba a hacer. Porque si no iba a ser una superposición. Es como cuando tú estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, no prestas atención si estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces Dios dejó un par de horas hacia el otro día para cumplir el mismo día 14 su muerte en la cruz, por ti y por mí. Digamos un poquito para adelante. Entonces Jesús fue ese jueves de noche, después de comer la cena salieron, Judas lo traiciona a Jesús y lo entrega en el monte, en el jardín de Getsemaní, lo entrega a la noche, siendo el jueves de noche, madrugada, quizás era madrugada del día viernes. Se enjuicia a Jesús esa misma madrugada del día viernes la madrugada del día viernes, puede haber sido durante la noche. Asimismo, lo interrogan y dice Pilato, yo no encuentro ningún defecto en esta persona, vayan y llévenlo a otro para que lo juzgue, pero yo no le encuentro ningún problema. Así como no le encontraban defecto al corderito, como le mostraba anteriormente. No tenía que tener defecto. Entonces, Jesús, Él va hacia el Gólgota, al Calvario, con su cruz. Asimismo, va al lugar donde una vez Dios invitó a Abraham a que sacrificara a su hijo, a Isaac, al monte Moria. Monte Moria. Esto es interesante por algo que les voy a mostrar más adelante. El monte donde iba a morir, no murió Isaac, donde Dios llamó a Abraham para que sacrificara a Isaac. Jesús va a ese mismo lugar. Y allí es puesto en la cruz con dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los corderos también pascuales en el tiempo de Jesús también eran puestos en estaca y eran rostizados para luego ser comidos. Jesús también fue puesto en un poste para morir como Cordero de Dios, como Cordero Pascual. Esto lo voy a pasar porque se los dije oralmente, pero ahí tienen, si quieren, en un futuro podemos ver el día 14 cómo ellos matan el Cordero Pascual el día 13, entre las 3 y 6 de la tarde, lo comen ese jueves de noche con Jesús y Jesús muere al otro día viernes a las 3 de la tarde, el Cordero Pascual muere a favor nuestro. Y Jesús es en la cruz, Él cumple en la cruz el Salmo 22, porque si usted lee el Salmo 22, no lo vamos a leer ahora por falta de tiempo, habla descripciones, solamente voy a decir partes principales de ese Salmos, del Salmos 22, del 1 al 31. Por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús cumple esa palabra en la cruz. Ese Salmo es escrito mucho tiempo antes por el rey David. Cumple también la parte donde dice, ¿por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Jesús le hablaba al Padre también en la cruz. Todos mis huesos se desgarraron. Mi lengua se pegó en mi paladar. Como un tiesto se secó mi vigor. Y estaban todos, ¿qué cosa? Estaban todos mirando. El Salmo 22 dice eso. Repartían entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaban, ¿qué cosa? Entonces, detalles que Jesús fue cumpliendo. Para mi modo de ver, no sé si a usted le llama la atención esto, pero para mí digo, ¿cómo Jesús fue cumpliendo la palabra de Dios como Cordero Pascual? Y hubo entonces en la cruz, esto me salté, entonces Jesús, fíjense cómo cumplió esto. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué cosa? Consumado es. Lo dijo en Juan 19, 17. Inclinando la cabeza, murió. Murió cargando, hermano, hermana, persona que me visita, cargando la culpa mía, cargando tu culpa, cargando el pecado que nosotros debemos cargar individualmente. Él ya lo hizo en la cruz. Por eso hoy, cuando nosotros buscamos a Jesús, debemos buscarlo con la conciencia de decir, tú puedes cargar mi pecado sobre ti. Tú ya lo has hecho, tú lo puedes hacer hoy día, cargar mi pecado y perdonarme. Quítame de la culpabilidad que tengo en mi mente. Quítame de esa mentalidad acusadora de mí mismo. Tú tienes los suficientes méritos para perdonarme. Perdóname por lo mal que te he hecho, por lo malo que he actuado. Líbrame de líbrame de mí mismo. Porque hasta mi propia mente me acusa a mí mismo y no me siento bien. Aprovecha el tiempo que Dios te da ahora para estudiar este tema y captar de que Cristo murió por ti y por mí en la cruz. Entonces hubo una oscuridad, un día muy oscuro. Y cuando Jesús muere, después de haber muerto, un soldado, claro, le pica la parte de su costado y sale, ¿qué cosa de su costado? A ver, ayúdenme. Agua y sangre, exactamente, agua y sangre. Cae el agua y la sangre hacia el piso. Entonces, un arqueólogo ya fallecido, adventista, ustedes lo pueden buscar, me gusta siempre dar las fuentes de lo que hablo, Ron Wyatt, él menciona que es muy probable de que esa sangre de Cristo Jesús haya caído porque la tierra tembló, se partió la tierra, haya caído por esa hendidura donde estaba el pie de la cruz. Se abrió una grieta y cayó el agua y la sangre y cayó en el lugar donde estaba el arca del pacto. Esto es un tema a seguir estudiando. Ustedes lo pueden estudiar. No me crean todo lo que digo, sino investiguen por ustedes. Yo soy un detonante para que ustedes estudien. Ya se cumplió mi tarea. Estudien la Escritura. Es muy probable, por eso uso la palabra, ¿qué cosa? Uso la palabra probable. Es muy probable que haya sido de esta manera. Y la sangre cae como el sumo sacerdote echaba la sangre en la antigüedad, en las ceremonias, sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca del pacto. Y la sangre, cuando Cristo muere en la cruz, cae también en el arca del pacto, escondida por mucho tiempo, que todavía Dios no permite que salga a la luz. Hay muchos intereses de por medio de los musulmanes y judíos. Sería, creo yo, una catástrofe, una guerra muy grande, y este arca se descubriera ahora. Pero Dios todavía la tiene ocultada por su misericordia, para bendición de la humanidad. Cuando Él la saque, cuando Dios decida sacarla, la humanidad diga, es cierto, este es el arca, ahí están los 10 mandamientos escritos, esto es verdad. La palabra de Dios, los 10 mandamientos son verdad. Dios tiene sus tiempos. Estudien este tema, está abierto al estudio. Por eso digo una vez más, estudien.
Jesús está a la puerta de nuestro corazón y Él llama siempre. Él está llamando. Él, si cumplió detalles que para uno lo dejan con la boca abierta, ¿cómo no le permites entrar a tu corazón si Él también va a tener cuidado de los detalles de tu propia vida, de mi propia vida? Y Él es tan detallista en la forma de cuidar, de cumplir la Pascua. Inclusive, claro, mencioné que la cumplió al final del día 14 para que no se perdieran la gente de hacer la Pascua el día 13 de noche. ¿Me entiende lo que quiero decir? Que tuvo Jesús la delicadeza de permitir hacerlo en un orden que no afectara el orden común de aquel entonces. ¿Cómo no va a tener cuidado de tu vida, de los detalles de tu propia vida? Tú lo tienes como un Dios muy distante. No está distante, está cercano a ti, está cercano a tu corazón. Él toca la puerta de tu corazón y llama. Dice él, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo quiero entrar a Él, cenar con Él y que Él cene conmigo también. Jesús hoy espera, dice la letra del canto, entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo, las cosas de este mundo te aparten de Él. Ábrele tu corazón. Cada momento esperando Él está. Y ahora te llama otra vez. Si abres la puerta de tu corazón, Él morará en tu ser. La pregunta es, ¿quieres entregar tu vida a este Jesús que es tan detallista, tan exacto, con tanta misericordia para la humanidad? ¿Quieres entregarte a Jesús nuevamente? Yo quiero invitar a hacer una oración especial en esta mañana por personas que saben de que todavía no entregaron su vida a Jesús y lo quieren hacer pronto. Quiero hacer una oración especial por ellos, porque son personas que son nuevas en la iglesia, quieren tomar su decisión por Jesús, no lo han hecho públicamente, pero lo quieren hacer. Entonces yo quiero hacer la oración para aquellos que quieren entregarse a Jesús, inclusive en un futuro, a través del bautismo, que es lo que Jesús pide en su palabra. Él dice, el que creyere, Marcos 16:16, ¿qué dice? Ayúdenme. El que creyere y será ¿qué cosa? Y el que no, ya se condena a sí mismo. La condenación es la condenación de uno mismo por la decisión que toma. Entonces yo quiero orar por aquellos que desean pronto entregar su vida a Jesús a través del bautismo, ya sean mayores o gente joven o niños que saben y son conscientes que existe un Salvador en Jesús. Entonces, para esos tres tipos de personas yo quiero hacer una invitación, no que vengan al frente, sino que se pongan de pie en su lugar donde están y decir, yo me quiero entregar a Jesús, este mismo que tiene cuidado en los detalles, para que tenga cuidado de mi vida y de mis problemas. Quieren decirle a aquellos que... Entonces la invitación es para aquellos que quieren bautizarse, entregarse a Jesús sus vidas en un futuro. Entonces los quiero invitar que se pongan de pie en el lugar donde están, no que pasen al frente, sino que, amén hermanos, amén, que se pongan de pie y Dios bendiga su decisión. Dios los bendiga grandemente. Yo sé que pronto lo van a hacer, se entregarán a Jesús a través del bautismo y Dios va a tener cuidado de sus vidas en los mínimos detalles, porque Él así lo ha prometido. Si lo cumplió en estos detalles, para mí son tremendos. No sé si ustedes impactan cómo Dios cumplió y lo ha cumplido en mi vida. Él ha concedido las peticiones de mi corazón muchas veces. La concederá también las de ustedes. Concederá sus peticiones. Permítanme hacer la última invitación. Si hay alguien más, ya sea niño o adulto, que quiera entregarse a Jesús a través del bautismo pronto, entonces lo invito a que se ponga de pie. Yo quiero orar por esa persona, ese niño joven, ese joven que está luchando consigo mismo, con su carácter. Invito a que se ponga de pie
para yo tener una oración. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, gracias por estas tres personas, tus hijos que se han levantado para tomar la decisión, para entregarse a ti a través del bautismo. Ellos son valientes, Padre. Prémiale esa valentía que ellos, al levantarse, dales tu Santo Espíritu, ayúdales en sus problemas personales, resuélvele, ábrele las puertas para que la solución venga pronto y ellos vean la evidencia de que tú tienes cuidado de ellos. Ellos ya se han entregado a ti, Padre, al pararse, ya lo han hecho. Entonces, concédele que pronto se bauticen también, permite que sea pronto. Y a los que no se han parado, pero el Espíritu Santo los ha tocado, estando sentados, ayúdales, Padre, para que no posterguen su decisión, sino que lo hagan pronto, Padre. Gracias por tener cuidado de nosotros en todos los detalles. En nombre de Jesús.